Génesis, capítulo 1. La creación del mundo. Cuando en el principio Dios creó los cielos y la tierra, reinaba el caos y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Dios dijo, «Que haya luz», y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Llegó la tarde y después la mañana. Ese fue el primer día. Entonces Dios dijo, «Que haya un firmamento que separe las aguas en dos partes». Así que Dios creó el firmamento y separó las aguas. Unas quedaron arriba del firmamento y otras debajo. Dios llamó al firmamento cielo. Llegó la tarde y después la mañana. Ese fue el segundo día. Luego Dios dijo, «Que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca el suelo seco». Y así sucedió. Dios llamó a este suelo seco tierra, y a las aguas que se habían juntado las llamó mar. Y Dios vio que estaba muy bien esto que había hecho. Entonces Dios dijo, «Que la tierra se cubra de vegetación, toda clase de plantas que den semillas y árboles que den frutos con semilla». Y así sucedió. La tierra se llenó de vegetación, toda clase de plantas que dan granos y árboles que dan frutos con semilla. Y Dios vio que estaba muy bien esto que había hecho. Llegó la tarde y después la mañana. Ese fue el tercer día. Después Dios dijo, «Que haya luces en el firmamento del cielo para poder así separar el día de la noche y para que sirvan para señalar los días, los años y las festividades. Que estas luces estén en el firmamento para alumbrar la tierra». Y así sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para gobernar el día y la más pequeña para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios puso estas luces en el cielo para darle iluminación a la tierra, para que las dos gobernaran, una durante el día y la otra durante la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que estaba muy bien esto que había hecho. Luego llegó la tarde y después la mañana. Eso fue el cuarto día. Entonces Dios dijo, «Que las aguas se llenen de seres vivientes y haya aves volando en el firmamento sobre la tierra». Así creó los animales gigantescos del mar y toda especie de los animales que viven en el agua. También creó todas las especies de aves. Y Dios vio que estaba muy bien esto que había hecho. Dios los bendijo diciendo, «Tengan hijos y multiplíquense para llenar el agua de los mares y que haya muchas aves en el mundo». Llegó la tarde y después la mañana. Ese fue el quinto día. Después Dios dijo, «Que la tierra produzca seres vivientes de todo tipo, animales domésticos y silvestres y los que se arrastran por el suelo». Y así sucedió. Dios hizo toda clase de animales, animales domésticos y silvestres, y los que se arrastran por el suelo. Y Dios vio que estaba muy bien esto que había hecho. Luego Dios dijo, «Ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Tendrá poder sobre los peces el cielo, del mar, la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. En el séptimo día, Dios cesó todo el trabajo que había hecho en la creación. Bendijo el séptimo día y lo declaró día santo, porque cesó ese día todo el trabajo que había hecho en la creación. Y los bendijo diciendo, comienzo de la humanidad. Para así poblar Esa es la historia de la creación del cielo y la tierra. La siguiente es la historia de lo que ocurrió después que el Señor y Dios hizo los cielos y la tierra. Aún no se cultivaba ninguna planta ni crecía ninguna hierba silvestre en los campos, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra y no había ningún ser humano que trabajara la tierra. Pero salía agua de ella y rociaba todo el suelo. En fin, el Señor Dios formó al hombre tomando polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Luego el Señor Dios plantó un jardín en el Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que del suelo creciera toda clase de árboles hermosos de frutos comestibles. El cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. Se encontraba en el séptimo día, y allí Dios cesó todo el trabajo que había hecho en la creación. El bien y el mal. Bendijo el séptimo río de Belén, regaba el día santo, porque este río sería todo el trabajo que había hecho en la creación. El primero se llamaba Misón,
y corría Esa por es la toda historia de la creación del cielo y la tierra. donde hay oro. La siguiente el oro de es esa la historia región de lo es que de buena ocurrió calidad, después que el también Señor hay Dios Bedelio, hizo los y cielos Onice. y la tierra. El segundo río Aún no se se llamaba cultivaba ninguna Gijón, planta, ni y corría crecía por ninguna toda la hierba región de silvestre en los Cus, campos, porque el Señor Dios se llamaba había hecho Tigris llover y sobre la corría tierra, por el y no oriente había de ningún Asiria. ser humano que El trabajara cuarto la río tierra. era Pero Eufrates. salía agua de ella, El y Señor rociaba Dios todo el tomó al suelo. hombre y lo puso en el El jardín Señor del Dios Edén formó para al que lo hombre cultivara tomando y lo polvo de cuidara. la tierra. Luego Sopló el en su Señor nariz Dios le aliento de ordenó al vida, hombre: y el hombre se puedes convirtió comer en un ser libremente de viviente. cualquier árbol en el Luego el jardín, Señor Dios pero no plantó un debes jardín comer en del Edén, árbol del en el conocimiento oriente, del bien y y del allí mal, puso al hombre porque que el día había que lo formado. hagas, sin El duda Señor Dios morirás. hizo que del suelo En creciera buena toda compañía. clase de árboles hermosos, Entonces, de frutos el Señor comestibles Dios y dijo: deliciosos. no le hace El bien árbol al de la hombre vida estar se solo. encontraba en Le medio haré del a jardín, un ser y capaz allí de también ayudarlo estaba el y árbol que del sea como él. conocimiento del bien y el Entonces, mal. el Señor Dios Un río río de de la Edén tierra regaba el a jardín. todos los animales del Este campo río y a todas las agua aves de del 4 cielo. ríos distintos. Los llevó al hombre El para ver primero cómo los se iba a llamaba llamar, Pisón, y con ese y nombre se corría quedó por cada toda la ser región de viviente. Javilá. El hombre donde le hay dio oro. nombres a todos El los oro de animales esa región domésticos, es de buena a todas calidad, las aves y del también cielo y a hay todos los bedelio animales y silvestres. onices. Pero El ninguno segundo de ellos río resultó se llamaba capaz de formar Gijón, pareja con y él para corría ayudarlo. por toda la región de Entonces, Cus. el Señor El Dios tercer río hizo se que el llamaba hombre durmiera Tigris, y profundamente, corría por el y oriente de mientras Asiria. dormía, le El quitó una cuarto parte río de su era costado y Eufrates. rellenó esa parte con El carne. Señor Dios tomó al Después de hombre esa y lo parte de puso su en el jardín costado, del Edén el para Señor que lo Dios hizo cultivara una y lo mujer cuidara. y se la llevó al Luego el hombre. Señor Dios El le hombre ordenó dijo: al hombre: al fin, puedes comer libremente este es hueso de mis cualquier huesos árbol en y el carne jardín, de mi carne, pero no debes la comer llamaré del árbol del mujer, conocimiento del bien y porque del fue mal, sacada del porque el hombre. día que lo hagas, Por sin esa duda, razón el hombre morirás. deja a su papá y a su mamá, En buena se une compañía. a su esposa, Entonces, y los dos se convierten el Señor en Dios un dijo: solo ser. no le hace Tanto bien el al hombre hombre como estar la solo. mujer estaban Le haré desnudos, a un pero ser ninguno capaz de de los dos se ayudarlo avergonzaba y que por sea eso. como él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo. Los llevó al hombre para ver cómo los iba a llamar, y con ese nombre se quedó cada ser viviente. El hombre le dio nombres a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales silvestres, pero ninguno de ellos resultó capaz de formar pareja con él para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre durmiera profundamente, y mientras dormía le quitó una parte de su costado y rellenó esa parte con carne. Después de esa parte de su costado, el Señor Dios hizo a una mujer y se la llevó al hombre. El hombre dijo: al fin, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La llamaré mujer, porque fue sacada del hombre. Por esa razón el hombre deja a su papá y a su mamá, se une a su esposa y los dos se convierten en un solo ser. Tanto el hombre como la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos se avergonzaba por eso. Capítulo 3. El pecado de Adán y Eva. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer le respondió: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo: no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor, serán como Dios, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo para la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella le dio, y él también comió. Como si se les abrieran los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces se hicieron ropa cosiendo hojas de higuera. En medio de un ventarrón retumbaba la voz del Señor Dios que caminaba por el jardín. Entonces, al oírlo, el hombre y la mujer se escondieron del Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre le respondió: escuché que andabas por el jardín y me asusté porque estaba desnudo. Entonces me escondí. Luego Dios le preguntó: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que les prohibí comer? El hombre dijo: la mujer que me diste por compañera me dio del fruto de ese árbol, y yo comí. Luego el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿con qué esas tenemos?
Y la mujer respondió: La serpiente me engañó y yo comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: Por haber hecho esto, entre todos los animales, solo tú serás castigada. Tendrás que arrastrarte sobre tu vientre, y comerás polvo todos los días de tu vida. Haré que tú y la mujer sean enemigas, y que tu descendencia sea enemiga de la de ella. La descendencia de ella buscará aplastarte la cabeza, mientras tú le tratarás de picar en el talón. Después Dios le dijo a la mujer: Te daré más trabajo, y multiplicaré tus embarazos, y con todo y tu duro trabajo tendrás también que dar a luz a los hijos. Desearás estar con tu marido, pero él te dominará a ti. Luego Dios le dijo al hombre: Ya que tú obedeciste a tu mujer y comiste del árbol que yo te había prohibido, la tierra estará maldita por tu culpa. Tendrás que conseguir la comida por medio de duro trabajo durante todos los días de tu vida. Del suelo nacerán cardos y espinas para ti, y tendrás que comer plantas del campo. Obtendrás tu comida trabajando duramente hasta que mueras y regreses al polvo, porque tú saliste de allí. Polvo eres y en polvo te convertirás. El hombre le puso a su mujer el nombre Eva, ya que ella se convertiría en madre de todos los seres humanos. El Señor Dios hizo con pieles de animales ropa para el hombre y su mujer, y los vistió. Luego el Señor Dios dijo: Miren, el hombre y la mujer se han convertido en seres como nosotros, pues saben reconocer el bien y el mal. Ahora tienen a su alcance los frutos del árbol de la vida para comerlos y vivir para siempre. Entonces el Señor Dios los sacó del jardín del Edén a trabajar la tierra, de la cual el ser humano estaba hecho. Los expulsó y luego puso al oriente del jardín del Edén unos querubines y una espada en llamas que giraba para cerrar el camino de regreso al árbol de la vida. Capítulo 4. Caín y Abel. El hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a Caín. Ella dijo: He tenido un hijo con ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel se convirtió en pastor de ovejas y Caín en agricultor. Después de algún tiempo, Caín le llevó al Señor algunos frutos de la tierra como ofrenda. Abel también llevó las mejores crías de sus ovejas. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda que le trajo, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Entonces Caín se enojó mucho y se entristeció. El Señor le preguntó: ¿Por qué estás enojado y te ves tan triste? Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Caín le dijo a su hermano Abel: Vayamos al campo. Cuando llegaron, Caín atacó a Abel y lo mató. Luego el Señor dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín respondió: No sé. ¿Acaso es mi deber vigilar a mi hermano? Luego el Señor le dijo: ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano grita desde el suelo pidiendo justicia. Ahora quedarás maldito y expulsado de la tierra que ha bebido la sangre de tu hermano que tú derramaste. Cuando trabajes la tierra, ya no te dará frutos, serás fugitivo y vagarás por el mundo. Caín le dijo al Señor: Mi castigo es más de lo que puedo soportar. Hoy me has echado de la tierra y voy a tener que ocultarme de tu presencia. Tendré que ser un fugitivo que vaga por el mundo, pero cualquiera que me vea me matará. Pero el Señor dijo: No quiero que eso ocurra. Así que proclamó: El que mate a Caín hará que como pago de su crimen pierdan la vida 7 de su pueblo. El Señor hizo esta advertencia para proteger a Caín, y así quien lo encontrara no lo matara. La familia de Caín. Caín salió de su encuentro con el Señor y se fue a vivir en una tierra llamada Nod, al oriente del Edén. Caín tuvo relaciones sexuales con su mujer, ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Caín estaba construyendo una ciudad y la llamó igual que a su hijo. Enoc fue el padre de Irad. Irad fue el padre de Mehujael. Mehujael fue el padre de Metusael. Y Metusael fue el padre de Lamec. Lamec se casó con 2 mujeres, una llamada Ada y la otra Sila. Ada
dio a luz a Jabal, que fue el primero en vivir en carpas y criar ganado. Su hermano se llamaba Jubal, que fue el primero que tocó el arpa y la flauta. Sila dio a luz a Tubal Caín, que fue el primero en trabajar el cobre y el hierro. La hermana de Tubal Caín era Noamá. Lamec les dijo a sus mujeres, Ada y Sila, escúchenme. Mujeres de Lamec, oigan lo que tengo que decir. Mataré al hombre que me hiera y al niño que me lastime. Si por matar a Caín 7 perderían la vida, por matar a Lamec la perderían 77. Adán y Eva tienen otro hijo. Adán volvió a tener relaciones sexuales con su mujer y ella dio a luz a un hijo y lo llamó Set. Ya que dijo, Dios me ha dado otro hijo en reemplazo de Abel, al que Caín mató. Set también tuvo un hijo al que llamó Enos. En ese tiempo la gente comenzó a invocar al Señor. Capítulo 5. Descendientes de Adán. Estos son los descendientes de Adán. Cuando Dios creó la humanidad, la hizo a su imagen y semejanza. Creó al varón y a la mujer. Los bendijo y los llamó seres humanos. Cuando Adán tenía 130 años, tuvo otro hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Adán murió a la edad de 930 años. Cuando Set tenía 105 años, tuvo un hijo llamado Enos. Después del nacimiento de Enos, Set vivió 807 años más y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Set murió a la edad de 912 años. A los 90 años de edad, Enos tuvo un hijo llamado Cainán. Después del nacimiento de Cainán, Enos vivió 815 años más y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Enos murió a la edad de 905 años. Cuando Cainán tenía 70 años, tuvo un hijo llamado Malaleel. Después del nacimiento de Malaleel, Cainán vivió 840 años más y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Cainán murió a la edad de 910 años. Cuando Malaleel tenía 75 años, tuvo un hijo llamado Jared. Después del nacimiento de Jared, Malaleel vivió 830 años más y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Malaleel murió a la edad de 895 años. A los 162 años de edad, Jared tuvo un hijo llamado Enoc. Después del nacimiento de Enoc, Jared vivió 800 años más y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Jared murió a la edad de 962 años. Cuando Enoc tenía 65 años, tuvo un hijo llamado Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo por 300 años en comunión con Dios y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Todo ese tiempo, Enoc anduvo en comunión con Dios y de pronto un día desapareció porque Dios se lo llevó. A los 187 años de edad, Matusalén tuvo un hijo llamado Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años más y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Matusalén murió a la edad de 979 años. Cuando Lamec tenía 182 años, tuvo un hijo. Lo llamó Noé y dijo, Él nos hará descansar del trabajo duro que nos toca porque el Señor maldijo la tierra. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Lamec murió a la edad de 777 años. Ya había cumplido Noé 500 años cuando tuvo a sus hijos Sem, Cam y Jafet. Capítulo 6. La gente se vuelve mala. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse, a extenderse por toda la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, así que eligieron y se casaron con las que quisieron. El Señor dijo, Mi espíritu no se quedará en los humanos para siempre porque ellos son mortales, tan solo vivirán 120 años. Los gigantes vivían en la tierra en esos días, y también después. Cuando los hijos de Dios tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los seres humanos y ellas tuvieron hijos con ellos. Son los héroes famosos de tiempos antiguos.
El Señor vio que la gente en la tierra era muy mala y que todo lo que siempre pensaban no era más que maldad. El Señor lamentó haber creado a los seres humanos en la tierra y se indignó. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al ser humano que yo he creado. Destruiré a los seres humanos, a los animales domésticos, a los que se arrastran por el suelo y a las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Sin embargo, el Señor tenía un buen concepto de Noé. Noé y el gran diluvio. Esta es la historia de la familia de Noé. Él era un hombre justo y honesto entre la gente de esa época, y vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ante los ojos de Dios, la tierra se había corrompido porque estaba llena de violencia. Cuando Dios vio que la tierra estaba arruinada porque todo ser humano llevaba una vida corrupta, le dijo a Noé: he decidido acabar con todos los seres vivientes porque la tierra está llena de violencia, así que pronto los destruiré a ellos y al mundo entero. Constrúyete un barco de madera de ciprés, con habitaciones, y cúbrelo con brea por dentro y por fuera. Construye el barco de este tamaño: 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Hazle una ventana a 46 centímetros del techo. El barco debe tener 3 pisos y hazle una puerta en uno de sus lados. Estoy a punto de enviar un gran diluvio a la tierra para destruir todo ser bajo el cielo que tenga aliento de vida. Todo en la tierra morirá, pero haré un pacto contigo. Tú entrarás al barco con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Mete al barco una pareja de cada especie de todos los animales, para que sobrevivan contigo. Esa pareja debe ser un macho y una hembra, 2 de cada especie de aves, de cada especie de animal y de cada especie de criatura que se arrastra por el suelo, vendrán a ti para que sobrevivan. También debes almacenar y llevar un poco de cada tipo de comida para que se alimenten tú y los animales. Noé hizo todo exactamente como Dios le ordenó. Capítulo 7. Después el Señor le dijo a Noé: entren tú y tu familia al barco, porque he visto que en esta generación tú eres el único hombre justo. Lleven con ustedes 7 pares de animales puros, macho y hembra, y lleven también un par macho y hembra de cada animal impuro. Además, 7 pares macho y hembra de cada ave en el cielo para conservar también su especie. Ya que en 7 días haré que llueva por 40 días y 40 noches, y así borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. Noé hizo todo lo que le ordenó el Señor. Noé tenía 600 años de edad cuando el diluvio inundó la tierra. Entonces Noé, sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos entraron al barco para escapar del diluvio. Cada especie animal pura e impura, aves y criaturas que se arrastran por el suelo, subió al barco con Noé en pares, macho y hembra, tal como Dios había dicho. 7 días después, el diluvio comenzó a inundar la tierra. El año que Noé cumplió 600 años, el día 17 del segundo mes, todas las fuentes del gran abismo estallaron y las ventanas del cielo se abrieron. Fuerte lluvia cayó sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Ese mismo día entraron al barco Noé con sus hijos Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Todos ellos, y cada especie de animal salvaje y doméstico, cada especie de animal que se arrastra por el suelo y cada especie de ave. Entró al barco de Noé un par de cada especie animal que tuviera aliento de vida. Todos estos que entraron, macho y hembra de toda especie, lo hicieron tal como Dios lo ordenó. Después el Señor cerró la puerta. El diluvio sobre la tierra continuó por 40 días. El agua subió y levantó el barco que se elevó flotando sobre la tierra. El agua siguió inundando la tierra rápidamente mientras el barco flotaba sobre la superficie del agua. Creció cada vez más hasta que cubrió todas las montañas más altas bajo el cielo. El agua continuó subiendo y aún las cumbres de las montañas quedaron sumergidas. Aproximadamente 7 metros. Todo ser viviente en la tierra murió. Las aves, los animales salvajes y domésticos, los que se arrastran por el suelo y todo ser humano. Todo el que vivía y respiraba en tierra firme murió. Así Dios borró a todo ser viviente de la faz de la tierra, seres humanos, animales, criaturas que se arrastran y aves. Todos fueron destruidos en la tierra, solo quedaron Noé y los que estaban con él en el barco.
El agua se mantuvo a ese nivel durante 150 días. Capítulo 8. Termina el diluvio. Entonces Dios se ocupó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el barco. Hizo que un viento soplara sobre la tierra y el agua comenzó a evaporarse. Las fuentes de la tierra y las ventanas del cielo se cerraron y dejó de llover. El agua comenzó a bajar poco a poco. Al cabo de 150 días el agua ya había bajado lo suficiente. Y así, en el día 17 del 7º mes, el barco se detuvo sobre las montañas de Ararat. El agua siguió bajando hasta el 10º mes. En el primer día de ese mes, las cumbres de las montañas se hicieron visibles. Al cabo de otros 40 días, Noé abrió la ventana del barco que había hecho y soltó a un cuervo. Este voló de un lado a otro hasta que el agua de la tierra se secó. Noé también soltó a una paloma para ver si el agua había disminuido de la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró suelo donde descansar, así que volvió al barco de Noé al ver que el agua aún cubría la tierra. Noé estiró su mano, tomó la paloma y la metió al barco. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma. Y ésta regresó al atardecer, llevando una hoja fresca de olivo en el pico. Noé supo entonces que el agua había bajado. Esperó 7 días más y volvió a soltar a la paloma, pero ésta ya no volvió. Cuando Noé cumplió 601 años, en el primer día del primer mes, la superficie de la tierra estaba quedando cada vez más seca. Entonces Noé abrió la puerta del barco y pudo ver que el agua ya no cubría la tierra como antes. En el día 27 del 2º mes, la tierra ya estaba completamente seca. Entonces Dios le dijo a Noé: «Salgan del barco, tú, tu esposa, tus hijos y tus nueras. Saca del barco a todo ser viviente que se encuentre contigo, todo animal, ave y criatura que se arrastra por el suelo, para que puedan tener cría y multiplicarse sobre la tierra». Así, Noé, sus hijos, su esposa y sus nueras salieron del barco. Todos los animales domésticos y salvajes, todos los que se arrastran por el suelo y todas las aves salieron en familias. Entonces Noé construyó un altar en honor del Señor y tomó algunos animales de cada animal puro y de cada ave pura, los quemó completamente ofreciéndolos como sacrificio en el altar. El Señor olió el agradable aroma de los sacrificios y se dijo a sí mismo el Señor: «Puesto que desde su juventud el ser humano tiende siempre a hacer el mal, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre, así que nunca volveré a destruir todo ser viviente como lo acabo de hacer. Mientras el mundo exista, siempre habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche». Capítulo 9. Nuevo comienzo. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: «Tengan muchos hijos y pueblen el mundo. Todos los animales de la tierra, las aves del cielo, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar les temerán. Todos estarán bajo su dominio. Pueden comer cualquier animal. Así como les he dado las plantas verdes para comer, ahora les permito que coman de todo. Pero no deben comer carne que todavía tenga sangre, la cual es su vida. Exigiré su sangre por su vida. De cada animal que le quite la vida a un ser humano, exigiré su vida, y de la persona que mate a otra, exigiré su vida. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la de él, porque Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Y ustedes también tengan muchos hijos, multiplíquense y cubran la tierra». Luego Dios le dijo a Noé y a sus hijos: «Hago este pacto con ustedes, sus descendientes y todo ser viviente, con todas las aves y los animales salvajes y domésticos que desembarcaron con ustedes. Les prometo a ustedes que nunca más usaré un diluvio para terminar con la raza humana, y nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra». Y Dios dijo: «Esta es la señal del pacto que hago con ustedes y con todos los seres vivientes. Mi pacto continuará por todas las generaciones. En las nubes cuelgo mi arco, el arco iris, que servirá como señal del pacto que yo hago con el mundo. Cuando yo ponga nubes sobre la tierra y el arco iris aparezca en las nubes, me acordaré del pacto que tengo con ustedes y con todo ser viviente. El agua nunca se volverá a convertir en diluvio para acabar con toda la vida.
Cuando el arco iris esté en las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto eterno que tengo con todo ser viviente de la tierra. Luego Dios le dijo a Noé, esa es la señal del pacto que tengo con toda vida en la tierra. Noé y sus hijos. Los hijos de Noé que bajaron del barco eran Sem, Cam y Jafet. Cam fue papá de Canaán. Estos tres eran los hijos de Noé, y toda la tierra fue poblada por los descendientes de estos tres hombres. Noé, que era campesino, fue el primero en sembrar un viñedo. De las uvas hizo vino. Un día, tomando del vino en su carpa, se emborrachó, se desnudó y terminó inconsciente. Cam, el papá de Canaán, vio a su papá desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminaron de espaldas cubriendo la desnudez de su papá. Caminaron de espaldas y no vieron a su papá desnudo. Cuando Noé se despertó de su borrachera, supo lo que su hijo menor le había hecho. Así que dijo, «Maldito sea Canaán, que sea el esclavo de los esclavos de sus hermanos». Después, Noé dijo, «Bendito sea el Señor, Dios de Sem, que Canaán sea esclavo de él. Que Dios engrandezca el territorio de Jafet, que viva en las carpas de Sem, y que Canaán sea su esclavo». Después del diluvio, Noé vivió 350 años más, así que murió a la edad de 950 años. Capítulo 10. Las naciones crecen y se separan. Esta es la historia de la familia de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Después del diluvio, cada uno tuvo hijos. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Masec y Tirás. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán fueron Elisá, Tarsis, Quitín y Dodanín. Los descendientes de Jafet son los que fueron a vivir en las costas del mar. Aquí se menciona cada nación y clan que descendió de él con sus distintos idiomas y territorios. Los hijos de Cam fueron Cus, Misrayín, Fut y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Javilá, Sabtá, Ragama y Sabteca. Los hijos de Ragama fueron Sabá y Dedán. Cus fue el papá de Nimrod, quien fue el primer hombre fuerte del mundo. Él fue un cazador muy valiente ante el Señor. Por eso la gente decía, aquel es como Nimrod, cazador muy valiente ante el Señor. El reino de Nimrod se extendió desde la ciudad de Babel hasta Erc, Akkad y Calné, en la tierra de Sumeria. Desde allí fue hacia Asiria, donde construyó las ciudades de Ninive, Rehobot-ir, Cala y Resén, que estaba entre Ninive y la gran ciudad de Cala. Misrayín fue el antepasado de las tribus de los ludeos, los anameos, los leavitas, los naftuitas, los patruseos, los caslujitas y los caftoritas. Los filisteos son descendientes de los caslujitas. Canaán fue el papá de Sidón, su primer hijo, y de Het. Canaán también fue el antepasado de los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los jebeos, los araseos, los cineos, los arbadeos, los semareos y los jamatitas. Luego estos clanes cananeos se esparcieron por el mundo. Su territorio se extendía desde Sidón hacia Gerar hasta llegar a Gaza y hacia Sodoma, Gomorra, Admá, Cebollín hasta llegar a Lasa. Estos fueron los descendientes de Cam, cada nación y clan que descendió de él con sus distintos idiomas y territorios. Sem también tuvo hijos. Él fue el antepasado de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Hul, Geter y Mas. Arfaxad fue el papá de Selaj. Selaj fue el papá de Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero se llamaba Peleg, porque en ese tiempo la tierra estaba dividida. Su hermano se llamaba Joctán. Joctán fue el papá de Almodad, Selef, Hazar, Mabet, Yeraj, Jordán, Usal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Javilá y Jobab. Todos estos fueron descendientes de Joctán.
Toda esa gente vivía en las colinas del oriente, desde Mesá hacia Sefar. Estos fueron los descendientes de Sem, cada nación y clan que descendió de él con sus distintos idiomas y territorios. Estos son los descendientes de los hijos de Noé y sus descendientes nación por nación. Esas naciones se extendieron por la tierra después del diluvio. Capítulo 11. El mundo se divide. En aquel tiempo, todo el mundo hablaba un mismo idioma. Cuando la gente migraba desde el oriente, encontraron una planicie en la tierra de Sumeria y ahí se quedaron a vivir. Se dijeron unos a otros, «Vamos, hagamos ladrillos y pongámoslos en el fuego para endurecerlos». Entonces usaron ladrillos en vez de piedra y brea a cambio de morteros. Luego dijeron, «Vengan, construyamos una ciudad religiosa con una torre que llegue hasta el cielo. De esta manera nos volveremos famosos. No dejaremos que nos dispersen por todo el mundo». De hecho, el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que la gente había construido, y dijo el Señor, «Miren, ellos son un solo pueblo, hablan todos un mismo idioma, ese es solo el comienzo de lo que harán. Ahora lograrán todo lo que se propongan. Vengan, bajemos y confundamos su idioma para que no se entiendan entre ellos». Entonces el Señor los dispersó por toda la tierra, y ellos detuvieron la construcción de la ciudad. Así que la ciudad fue llamada Babel, porque el Señor confundió las lenguas humanas. Desde ahí el Señor dispersó a toda la gente por todo el mundo. Descendientes de Sem. Estos son los descendientes de Sem. Después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años de edad, nació su hijo Arfaxad. Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años más, y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Cuando Arfaxad tenía 35 años de edad, nació su hijo Selaj. Después del nacimiento de Selaj, Arfaxad vivió 403 años más, y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Cuando Selaj tenía 30 años de edad, nació su hijo Eber. Después del nacimiento de Eber, Selaj vivió 403 años más, y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Cuando Eber tenía 34 años, nació su hijo Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años más, y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Cuando Peleg tenía 30 años de edad, nació su hijo Reú. Después del nacimiento de Reú, Peleg vivió 209 años más, y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Cuando Reú tenía 32 años de edad, nació su hijo Serug. Después del nacimiento de Serug, Reú vivió 207 años más, y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Cuando Serug tenía 30 años de edad, nació su hijo Nahor. Después del nacimiento de Nahor, Serug vivió 200 años más, y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Cuando Nahor tenía 29 años de edad, nació su hijo Teraj. Después del nacimiento de Teraj, Nahor vivió 119 años más, y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Cuando Teraj tenía 70 años de edad, nacieron sus hijos Abram, Nahor y Harán. Descendientes de Teraj. Estos son los descendientes de Teraj, el papá de Abram, de Nahor y de Harán. Harán fue el papá de Lot. Harán murió primero que su padre Teraj, en Ur de Babilonia, su tierra de origen. Abram y Nahor se casaron, Abram con Sarai y Nahor con Milca, que era hija de Harán. Harán fue el papá de Milca e Isca. Sarai era estéril y no podía tener hijos. Teraj tomó a su hijo Abram, su nieto Lot, hijo de Harán, su nuera Sarai, esposa de su hijo Abram, y salieron de Ur de Babilonia hacia Canaán. Llegaron a Harán y se quedaron a vivir allí. Teraj vivió 205 años y murió en Harán. Capítulo 12. Llamamiento de Abram. El Señor le dijo a Abram, «Deja tu país, tu gente y la familia de tu papá, y ve a una tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación, y te bendeciré. Te haré famoso, y haré que seas una bendición para otros. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti». Abram va a Canaán. Entonces Abram se fue tal como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abram tenía 75 años cuando se fue de Harán. Abram
se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones y esclavos, los que había conseguido en Harán. Se fueron y llegaron a la tierra de Canaán. Abram viajó por esa tierra hacia el santuario de Siquén, y fue hasta el gran árbol de Moré. En aquel tiempo los cananeos estaban en esa tierra. El Señor se le apareció a Abram y le dijo: «Les daré esta tierra a tus descendientes». Abram le construyó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Luego se trasladó de un lugar a otro hasta que llegó a la región montañosa del oriente de Betel. Ahí armó su carpa, construyó un altar al Señor y le pidió ayuda al Señor. Betel estaba al occidente y Ahí estaba al oriente. Después de esto, Abram viajó a Neguev, avanzado por etapas. Abram y Sarai en Egipto. Hubo un tiempo de sequía y escasez de comida en la tierra, así que Abram se fue a vivir un tiempo a Egipto porque la hambruna era muy fuerte. Antes de entrar a Egipto le dijo a su esposa Sarai: «Yo sé que tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean dirán: esta mujer es su esposa. Luego me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Diles que tú eres mi hermana para que por ti ellos sean amables conmigo y no me maten». Así pues, cuando Abram entró a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era una mujer muy hermosa. Cuando los funcionarios del faraón la vieron, le contaron al rey lo hermosa que era. Entonces llevaron a Sarai a la casa del faraón. Gracias a Sarai, el rey fue muy amable con Abram, quien adquirió ovejas y cabras, ganado, asnos, esclavos, esclavas, asnas y camellos. Luego el Señor mandó una epidemia sobre el rey y su gente por haber tomado a Sarai, la esposa de Abram. Entonces el faraón llamó a Abram y le dijo: «¿Qué rayos has hecho? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu esposa? ¿Por qué me dijiste, ella es mi hermana, para que yo me casara con ella? Ahora aquí está tu esposa, tómala y vete». Entonces el rey dio órdenes con respecto a Abram, para que lo dejaran seguir su camino a él y a su esposa, junto con sus posesiones. Capítulo 13. Abram y Lot se separan. Entonces Abram se fue desde Egipto hasta Neguev, con su esposa, con todas sus posesiones y con Lot. Ahora Abram era muy rico, tenía ganado, plata y oro. Viajó desde Neguev hasta Betel, en donde antes había puesto su campamento entre Betel y Jai, el mismo sitio donde había puesto el altar. Allí Abram adoró al Señor. Con Lot, que estaba viajando en compañía de Abram, había rebaños, ganado, familias y siervos. La tierra donde estaban no podía sustentarlos porque ellos tenían demasiadas posesiones. Ya no podían vivir juntos porque los que cuidaban el ganado de Abram peleaban con los que cuidaban el ganado de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también vivían en esas tierras. Entonces Abram le dijo a Lot: «Nosotros somos familiares, por eso no debe existir ninguna pelea entre tú y yo, o entre tus pastores y los míos. ¿No está todo el país a tu disposición? Debemos separarnos. Si te vas al sur, yo iré al norte. Si te vas al norte, yo iré al sur». Lot miró a su alrededor y vio que el valle de Jordán hacia el sur hasta Zoar estaba bien abastecido de agua, como en Egipto, en realidad como el jardín del Señor. Eso fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Lot eligió todo el valle de Jordán, viajó hacia el oriente y así se separaron el uno del otro. Abram vivió en Canaán, pero Lot vivió en las ciudades del valle y movió su campamento cerca de Sodoma. En ese tiempo, los habitantes de Sodoma eran malos y grandes pecadores en contra del Señor. Después de que Lot se separó de Abram, el Señor le dijo a Abram: «Observa a tu alrededor y mira. Desde donde estás parado, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Todas las tierras que ves te las daré a ti y a tus descendientes para siempre. Tendrás tantos descendientes como polvo tiene la tierra. Así que si alguien puede contar el polvo de la tierra, tus descendientes también se podrán contar. Levántate y camina a lo largo y ancho de la tierra, porque yo te la regalo a ti». Abram levantó su campamento y se estableció al lado de los grandes robles de Mamre, que están en Hebrón. Allí le construyó un altar al Señor. Capítulo 14. Captura y rescate de Lot. En el tiempo en que vivían los reyes Amarrafel,
de Sumeria, Arioc de Elazar, Kedorlaomer de Elam y Tidal de Goyim tuvieron una guerra contra los reyes Bera de Sodoma, Bilsá de Gomorra, Sinab de Adma, Sember de Seboyín y el rey de Bela, también llamado Zoar. Estos 5 últimos unieron sus fuerzas en el valle de Sidín, ahora llamado Mar Muerto. Ellos habían estado sometidos a Kedorlaomer por 12 años, pero en el 13º año se rebelaron. En el 14º año, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnayín, a los husitas en Ham y a los emitas en Sabe, Kiriatayín, y a los héroes desde el sector montañoso de Seir hasta Parán, que se encuentra cerca del desierto. Cuando regresaron, Kedorlaomer y los que estaban con él llegaron a Enmispat, es decir, Cades, y destruyeron todo lo que encontraron en la región de Amalecitas y en los de Amorreos, quienes vivían en Hasesón Tamar. Luego los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboyín y Bela, es decir, Zoar, se fueron y armaron sus fuerzas para la batalla en el valle de Sidín, contra los reyes de Kedorlaomer de Elam, Tidal de Goyim, Amrafel de Sumeria, Arioc de Elazar. Eran 4 reyes contra 5. En esa época, el valle de Sidín estaba lleno de pozos de brea. Entonces, cuando los reyes de Sodoma y Gomorra escapaban con sus ejércitos, algunos cayeron en esos pozos, pero los demás huyeron entre los montes. Entonces, Kedorlaomer y sus aliados tomaron todo el alimento y posesiones de Sodoma y Gomorra y se fueron. Como Lot era sobrino de Abram, vivía en Sodoma, lo agarraron a él y se fueron llevándose todo lo que él tenía. Uno que se escapó vino y le contó todo esto a Abram, el hebreo, que estaba viviendo cerca de los grandes robles de Mamré, el amorreo. Mamré era hermano de Escol y de Aner, aliados de Abram. Cuando Abram escuchó que su pariente había sido capturado, reunió a 318 hombres bien entrenados que habían nacido en su hogar y se fue hasta Dan a perseguir al enemigo. Por la noche, Abram y sus siervos se desplegaron contra los enemigos y los derrotaron. Los persiguieron hasta Jobá, que queda al norte de Damasco. Abram recuperó todo lo que se habían llevado, liberó a Lot y lo que le habían quitado, y liberó también a las mujeres y a los demás cautivos. Cuando Abram regresó de derrotar a Kedorlaomer y a los otros reyes que estaban con él, el rey de Sodoma vino a encontrarse con él en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Melquisedec, rey de Salem, trajo vino y pan. Él era sacerdote de Dios Altísimo. Bendijo a Abram y le dijo: Abram, que el Dios Altísimo te bendiga, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó en tu poder a tus enemigos. Abram le dijo a Melquisedec la 10ª parte de lo que había conseguido en la batalla. Luego el rey de Sodoma le dijo a Abram: Dame la gente que se llevó el enemigo y quédate tú, con todas las posesiones. Entonces Abram le dijo al rey de Sodoma: Yo he jurado al Señor Dios Altísimo, quien creó el cielo y la tierra, que no tomaré ni un hilo del cordón de una sandalia tuya, para que no puedas decir: he hecho rico a Abram. Solo tomaré a los hombres con quienes vine, y lo que ellos ya se comieron. En cuanto a Aner, Escol y Mamre, que tomen su parte. Capítulo 15. Pacto de Dios con Abram. Después de esto el Señor se le apareció a Abram en una visión y le dijo: Abram, no te asustes, yo soy tu protector, tu recompensa será muy grande. Pero Abram le dijo: Oh Señor Dios, ¿qué me vas a dar? Yo ni siquiera tengo hijos, y el heredero de todo lo mío es Eliezer de Damasco. Luego Abram dijo: No me has dado hijos, por lo tanto, será un esclavo nacido en mi casa quien herede mis posesiones. La palabra del Señor vino a él diciendo: Él no será tu heredero, tu propio hijo te heredará. Luego Dios llevó a Abram afuera y le dijo: Mira bien el cielo, hay muchas estrellas, pero no las puedes contar ahora. Y siguió diciendo: Pues bien, así ocurrirá con tus descendientes. Abram le creyó al Señor, quien valió su fe como si hubiera realizado algo muy bueno, y lo aprobó. Luego le dijo:
Yo soy el Señor que te sacó de Ur de Babilonia para darte esta tierra como herencia. Entonces Abram le dijo, Oh Señor Dios, ¿cómo puedo estar seguro de que esta tierra será mía? Y él le dijo, Consigue para mí una ternera de 3 años de edad, una cabra de 3 años de edad, un carnero de 3 años de edad, una paloma adulta y una paloma joven. Abram los consiguió y los partió por la mitad. Después puso una mitad frente a la otra, pero las aves no las partió por la mitad. Más tarde, unos buitres bajaban a comerse los animales muertos, pero Abram los espantaba. A medida que el sol bajaba, Abram quedó como en trance. Cayó sobre él una profunda y tenebrosa oscuridad. El Señor le dijo, Ten por seguro que tus descendientes serán inmigrantes en un país al que no pertenecen, serán esclavos de la gente de ese país y serán tratados cruelmente por 400 años. Pero yo juzgaré a esa nación en la que ellos servirán y después tus descendientes saldrán libres con grandes riquezas. Tú vivirás muchos años, morirás en paz y serás sepultado. Después de 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, ya que la maldad de los amorreos no ha llegado todavía a su colmo. Cuando se hizo de noche y todo estaba oscuro, apareció un hornillo echando humo y una antorcha encendida que se movía entre los animales muertos. Ese día el Señor hizo un pacto con Abram. El Señor le dijo, Daré esta tierra a tus descendientes desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, las tierras de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Capítulo 16. La esclava Agar. Hasta ese día, Sarai, la esposa de Abram, no le había podido dar ningún hijo, pero ella tenía una esclava egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abram, Tú sabes que el Señor no me ha permitido tener hijos, así que ten relaciones sexuales con mi esclava. Tal vez yo pueda tener un hijo por medio de ella. Abram hizo lo que Sarai le dijo. Cuando Abram llevó 10 años viviendo en la tierra de Canaán, su esposa Sarai tomó a su esclava Agar y se la dio como mujer a su esposo Abram. Abram tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Cuando ella se enteró de que estaba embarazada, empezó a creerse más que Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abram, Tú eres el culpable de lo que me está pasando. Yo misma entregué a mi esclava en tus brazos y cuando ella vio que estaba embarazada, me volví despreciable para ella. Que el Señor decida quién, entre tú y yo, tiene la razón. Pero Abram le dijo a Sarai, Mira, esa esclava es tuya, haz con ella lo que tú quieras. Entonces Sarai trató mal a la esclava y la esclava huyó. Ismael, el hijo de Agar. Un ángel del Señor la encontró en el desierto cerca de una fuente de agua que está en el camino de Sur, y le dijo, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Y ella respondió, Estoy huyendo de mi señora Sarai. Después el ángel del Señor le dijo, Regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Además, el ángel del Señor le dijo, Multiplicaré tus hijos grandemente, tanto que no podrán contarse. El ángel del Señor también le dijo, Ahora que estás embarazada, darás a luz a un hijo, al que llamarás Ismael, ya que el Señor ha escuchado tu tristeza. Será tan libre como un asno salvaje, luchará contra todo el mundo y todo el mundo luchará contra él. Vivirá en desacuerdo con todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado, ella le puso por nombre, Eres el Dios que me ve, porque como ella dijo, En realidad he visto aquí a aquel que me ve. Por eso, esa fuente fue llamada Pozo del Ser Viviente que me ve, y todavía está ahí entre Cades y Beret. Así Agar dio a luz al hijo de Abram, y Abram lo llamó Ismael. Abram tenía 86 años de edad cuando Agar dio a luz a su hijo Ismael. Capítulo 17. La circuncisión, señal del pacto. Cuando Abram tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso. Vive como a mí me agrada, siéndome completamente fiel. Si haces esto, yo confirmaré el pacto entre tú y yo y multiplicaré en gran número tus descendientes.
Luego Abram se postró rostro en tierra, y el Señor le dijo, «Este es mi pacto contigo, serás el padre de muchas naciones. Tu nombre ya no será Abram, sino Abraham, ya que te haré padre de muchas naciones. Te haré pero muy fértil, y yo haré que salgan de ti reyes y naciones enteras. Estableceré mi pacto entre tú, tus descendientes a través de las generaciones, y yo. Este será un pacto para toda la eternidad. Prometo ser tu Dios y el de tus descendientes. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra en la que están ahora como extranjeros, toda la tierra de Canaán. Te daré a ti y a tus descendientes esta tierra como lugar de habitación. Será de ustedes para siempre, y yo seré su Dios». Luego Dios le dijo a Abraham, «Tú y tus descendientes cumplirán este pacto de generación en generación. Es mi pacto que tú cumplirás. En esto consiste mi pacto entre tú y yo y tus descendientes a través de las generaciones. Todo hombre entre ustedes debe ser circuncidado. Circuncidará la carne de su prepucio. Esa será la señal de que ustedes aceptan el pacto entre ustedes y yo. A través de todas las generaciones, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado cuando cumpla 8 días de nacido. Aquellos que nazcan en tu hogar también deben ser circuncidados. Y todo esclavo comprado de un extranjero con tu dinero debe ser circuncidado, aunque no sea uno de tus descendientes. Tanto el esclavo nacido en tu tierra como el comprado a un extranjero deben ser circuncidados. De esta forma tu cuerpo estará marcado con la señal de mi pacto eterno. Un hombre sin circuncisión debe ser eliminado de tu pueblo por romper mi pacto». Dios le dijo a Abraham, «Tu esposa Sarai ya no se llamará así, su nombre será Sara. Le daré mi bendición. A ti te daré un hijo por medio de ella, y ella se convertirá en la madre de muchas naciones. De ella nacerán reyes para las naciones». Luego Abraham se postró rostro en tierra por respeto a Dios, pero se rió para sus adentros y pensó, ¿podrá acaso un hombre de 100 años tener un hijo? ¿O Sara, que tiene 90 años de edad, podrá dar a luz a un niño? Y Abraham le dijo a Dios, «Espero que Ismael pueda disfrutar de tu bendición». Dios le dijo, «No, tu esposa Sara te dará un hijo al que llamarás Isaac. Yo mantendré mi pacto con él y sus descendientes eternamente. He escuchado lo que has dicho con respecto a Ismael. Yo le daré mi bendición, tendrá muchos hijos y se convertirá en un pueblo numeroso. Será el padre de 12 príncipes y convertiré a toda su familia en una gran nación. Pero haré mi pacto con Isaac, el hijo que Sara te dará dentro de 1 año por este mismo tiempo». Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, desapareció de su vista. Así que Abraham tomó a su hijo Ismael, reunió a todo esclavo nacido en su casa o comprado con su dinero, y a todo varón de su casa, y ese mismo día lo circuncidó, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años de edad cuando fue circuncidado. Y su hijo Ismael tenía 13 años de edad cuando fue circuncidado. En ese mismo día Abraham y su hijo Ismael fueron circuncidados. Y todos los esclavos nacidos en su casa o comprados con su dinero a un extranjero fueron circuncidados con él. Capítulo 18. Los 3 visitantes. El Señor se le apareció a Abraham al lado de los robles de Mamre, mientras estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Levantó los ojos y vio a 3 hombres de pie frente a él. Cuando los vio, corrió desde la entrada de su carpa para encontrarse con ellos, se postró rostro en tierra y dijo, «Señor, si he merecido su aprobación, por favor, quédese conmigo. Yo soy su siervo. Permítame traerles un poco de agua. Luego, laven sus pies y descansen bajo un árbol. Traeré un poco de pan para que repongan sus fuerzas. Después podrán continuar su camino. Permítanme hacer esto, ya que han venido hasta aquí, donde está su siervo». Entonces ellos dijeron, «Haz lo que has dicho». Inmediatamente Abraham corrió a su carpa donde estaba Sara y le dijo, «Rápido, saca 3 medidas de harina fina, amásala y prepara pan». Luego Abraham corrió hacia el rebaño y tomó un cordero bueno y tierno y se lo dio a su siervo, quien se fue rápidamente a prepararlo. Después tomó unas cuajadas de leche y el cordero que había preparado y los colocó entre ellos. Abraham se quedó de pie al lado de ellos mientras comían debajo del árbol, listos para atenderlos. Entonces ellos le dijeron,
¿dónde está tu esposa Sara? Y él les respondió, ahí en la carpa. Uno de ellos dijo, te aseguro que regresaré el próximo año por este mismo tiempo, y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando la conversación a la entrada de la carpa que estaba detrás de él. Tanto Abraham como Sara ya eran muy viejos, y a Sara ya no le venía el periodo menstrual. Así que se rió silenciosamente y dijo, estando yo tan vieja y acabada, y siendo mi esposo un anciano, ¿aún sentiré placer sexual? Luego el Señor le preguntó a Abraham, ¿por qué Sara se rió y dijo, ¿será posible que yo tenga un hijo siendo tan vieja? ¿Acaso existe algo imposible para el Señor? Regresaré por este mismo tiempo en la primavera del próximo año, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara se asustó y lo negó diciendo, yo no me reí. Y el Señor le dijo, sí, tú te reíste. Luego los 3 hombres se fueron de allí, miraron hacia Sodoma y fueron en esa dirección. Abraham los acompañó para despedirlos. Abraham ruega por Sodoma. El Señor dijo, no le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer. Se convertirá en una nación grande y poderosa, y todas las demás naciones del mundo encontrarán bendición en él. Lo elegí a él para que enseñe a sus hijos y a su gente a vivir de la manera que el Señor quiere que vivan, haciendo lo que es bueno y justo. Si les enseña a vivir así, entonces yo, el Señor, le daré a Abraham lo que le he prometido. Luego el Señor dijo, existen tantas quejas en contra de Sodoma y Gomorra, y sus pecados son tan grandes, que he decidido bajar a ver si en realidad han hecho todas las cosas malas que me han dicho. Y si no las han hecho, yo lo sabré. Finalmente los 2 hombres se marcharon de ahí y caminaron hacia Sodoma. Pero Abraham se quedó de pie ante el Señor. Se le acercó y le dijo, ¿en realidad vas a destruir a los justos junto con los perversos? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿Aún así la destruirás? ¿No perdonarías a todas las ciudades por esos 50 justos que viven en ella? Tú no harías algo así, matar a la gente justa junto con la perversa. Si así fuera, el justo sería tratado de la misma manera que el perverso. Ni se te ocurra, ¿acaso el juez del mundo no debe hacer justicia? Luego el Señor dijo, si llego a encontrar 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Entonces Abraham dijo, ya que me he atrevido a hablarte así, aunque no soy más que polvo y cenizas, ¿qué pasará si solo hay 45 justos? ¿Acaso destruirás a toda la ciudad solo porque faltan 5? Y el Señor dijo, no destruiré la ciudad si llego a encontrar 45 justos. Entonces Abraham volvió a rogar, ¿qué pasará si solo encuentras a 40 justos? Y el Señor le dijo, no la destruiré si hay 40 justos. Abraham volvió a hablarle al Señor y le dijo, Señor, por favor no te enfurezcas conmigo si te vuelvo a hablar. Tal vez solo haya 30 justos. Y el Señor le respondió, no lo haré si encuentro a 30 justos. Entonces Abraham dijo, he sido demasiado atrevido al hablarle al Señor, pero ¿qué pasará si solo hay 20 justos? Y el Señor dijo, si hay 20 justos, no la destruiré. Finalmente Abraham dijo, Señor, por favor no te enojes conmigo por hablar tan solo una vez más. ¿Qué pasará si solo encuentras 10 justos? Y el Señor dijo, no la destruiré para salvar a esos 10. Cuando terminó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su casa.